Arranco a grabar la clase y les voy a compartir una breve presentación y vamos a charlar de algunas cuestiones. ¿Se ve bien ahí? ¿Me escuchan bien? Bien, estaba diciendo Sí, que se escucha ve medio bien. cortada. Se ve bien. Bueno. Bueno, para quienes están escuchando un poquito cortado, la clase de hoy la voy a subir ni bien termine, o sea, ahora. Así que, nada, lo lamento, pero bueno, no se preocupen. Que va a subir a la clase grabada. Recuerden anotarse la asistencia, por favor, si alguien la pide, la asistencia se la pueden compartir ustedes, así no abro el chat acá acá, que no me cuesta abrir el chat acá. Bien, como habíamos visto la clase anterior y como mencionamos quizás en las primeras clases, ustedes van a tener que hacer un trabajo para el final de esta materia, para aprobar el cursado, que se va a basar en un informe. Una de las características de este formato, que lo vamos a ver bien la clase que viene, es que requiere que ustedes incluyan variadas fuentes de información. Para eso estuvimos viendo la clase pasada algunas formas de citado dentro de un texto de los textos de otro o de la autoría de otros en un texto propio. Lo que vamos a ver ahora es, vamos a profundizar un poco en esta. Primero, en cómo citar más correctamente o citar según las normas APA, y también en distintas técnicas que podemos utilizar para fichar esos textos. Distintos tipos de trabajo intelectual que podemos realizar sobre los textos que hemos leído para poder incorporarlos de la mejor manera a nuestros propios textos. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente cuando hacen un informe, a diferencia de cuando realizan un trabajo práctico corto o que no requiere la lectura de muchos autores, o cuando se hace un trabajo de investigación más denso, como una tesis, como un artículo científico, como una tesina, una monografía, requiere que nosotros leamos variadas fuentes. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y esto se los digo como en primera persona porque me ha pasado cuando tuve que hacer mi tesis de grado, que me llevó bastante tiempo. Una de las cosas que pasan es que lo que leemos, si bien uno cuando lo está leyendo piensa que se va a acordar absolutamente de todo lo que dice el texto, o por lo menos de lo que le quedó, después esa información, como son trabajos largos, se nos va perdiendo y después se nos hace cada vez más tedioso volver a ella. Por ejemplo, si tienen que volver a un texto que leyeron hace 3 meses para hacer un trabajo y van a darse cuenta de que no se acuerdan o se acuerdan muy poco de qué habla ese texto. Entonces, lo que vamos a proponer hoy son distintas técnicas para para organizar ese conocimiento. ¿Sí? Ustedes lo van a tener que hacer de alguna otra manera cuando seleccionen las fuentes de información con las que van a trabajar y necesitan extraer información de esas fuentes. O sea, necesiten citar esos textos en su propio texto. Tenemos quizás los dos formatos más tradicionales para trabajar o para sistematizar un texto que leamos con el objetivo de después incorporarlo al texto que vayamos a escribir, que son la síntesis y el esquema de contenidos o el plan textual. La síntesis es básicamente reducir a términos breves, precisos, lo esencial de un escrito, o sea, repetirlo abreviadamente. Tiene la característica de que posee una redacción propia y buscar claridad sobre el texto fuente, o si es un video, sobre el video fuente, que es lo que hayamos leído o hayamos visto. La otra forma, y esta me parece muy útil y de hecho es parte de lo que tienen que hacer en el trabajo que les dejé, es el esquema de contenidos. El esquema de contenidos, si ustedes lo ven, es como un índice, básicamente. ¿Sí? Como saben, en un índice las ideas principales van más hacia la izquierda
y las ideas secundarias un poco más hacia la derecha, y está ordenado con una jerarquía, digamos. Y lo que tiene básicamente es esto: las ideas principales, las ideas secundarias y el contenido de un texto. Se expresan estas ideas en lo que se llaman macroproposiciones, que son básicamente ideas, pero que están escritas de una forma particular, que se llaman frases nominales. Parece muy complicado esto, pero no lo es. Básicamente es la idea principal, o la idea de que... Sí, la idea principal de ese texto, pero escrita de una manera que no tenga un verbo, sino que el núcleo de la oración sea un sustantivo. Por ejemplo, si esto es un esquema de contenidos de lo que sería la clase de hoy. Bien, estamos hablando, la idea general, o la idea de mayor jerarquía, va a ser cómo elaborar un texto académico. ¿Sí? La idea de las macroposiciones es que estén escritas sin verbos, o sea que no ponemos cómo elaborar un texto académico, sino que usamos elaboración, usamos un sustantivo, y después vamos poniendo lo que serían las ideas de menor jerarquía más hacia la derecha. Por ejemplo, cómo hacer el proceso de escritura. Dentro de este proceso de escritura tenemos todas estas técnicas, que son el esquema de contenidos, la síntesis, el cuadro comparativo, el cuadro sinóptico, el mapa conceptual. Son todas técnicas que ustedes pueden aplicar sobre un texto que ya leyeron para fijar cuáles son las ideas principales, para identificar datos del autor, para identificar qué cuestiones centrales de ese texto nos pueden servir a nosotros para el informe que queremos hacer o el trabajo de investigación que vayamos a llevar adelante. Ahora en un ratito vamos a volver más sobre este tema y lo vamos a pegar una buena repasada para que vean cómo hacerlo. Lo que tiene de bueno el esquema de contenidos es que sirve tanto como para analizar un texto que ya leyeron y ir marcando las ideas principales, ir marcando las ideas secundarias, el contenido de cada una de esas ideas o los argumentos de cada una de esas ideas. Pero también, y esto es lo que más nos interesa pensando en el trabajo, es una forma de planificar la escritura. No se llama esquema de contenidos en ese sentido, sino que se llama plan textual, pero se escribe de la misma manera. Por ejemplo, cuando ustedes tengan que hacer su informe, uno de los primeros pasos que van a tener que hacer es hacer un plan textual. ¿Qué va a decir ese plan textual? Bueno, va a decir, por ejemplo, va a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, y ustedes van a tener que ir planificando antes de escribirlo, bueno, qué es lo que va a ir en cada apartado. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, su tema general va a ser las secuelas del COVID, bueno, van a tener que poner como tema general secuelas del COVID en tal lado, una idea secundaria, pacientes que estaban vacunados, experiencias de pacientes que no estaban vacunados, o no sé, pero ¿se entiende? Ustedes van a tener que ir planificando qué van a escribir en cada apartado o subtítulo que van armando en su texto. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. Después, Sí, profe. otra de las cuestiones que podemos hacer es sintetizar el texto, hacer una síntesis del texto. Para hacer una síntesis tienen que reformularla con sus palabras. Una síntesis de algo se escribe no copiando y pegando partes del texto, sino escribiendo, digamos, y con una redacción propia. Un ejercicio que está bueno a veces es pensar una síntesis un poco más extensa. Por ejemplo, acá escribimos una síntesis de lo que estamos viendo en esta clase, que tiene 2 párrafos, que se explaya un poco sobre qué es lo que vamos a ver, y después hacer una síntesis que sea aún más abreviada, que contenga únicamente las ideas principales. En este caso se puede hacer como a modo de ejemplo una síntesis A, que vamos a llamar, que tiene mayor extensión, y una síntesis B, que tiene menor extensión, que es más abreviada aún y solamente contiene la información necesaria. Estas son cosas que se pueden hacer, por ejemplo, cuando ustedes leen un texto largo y anotan sobre el final algunas cuestiones importantes.
Otra de las cuestiones que pueden hacer es, por ejemplo, usar un cuadro comparativo. Esto está muy bueno si ustedes van a hacer algún informe que compare dos variables, digamos, perdón, dos objetos de estudio, dos fenómenos, lo que dicen dos autores con respecto a un mismo tema. Entonces, el cuadro comparativo es otra de las técnicas de estudio que pueden utilizar, justamente sirve para contrastar dos o más elementos, y se lo hace básicamente de esta forma, poniendo los dos elementos que ustedes van a comparar. En este caso, a modo de ejemplo, habíamos comparado la educación media y la educación superior, y las variables las habíamos puesto sobre una columna izquierda, que eran los puntos de comparación. Bien, esto es una forma que ustedes pueden hacer. Lo que tienen de bueno los cuadros comparativos es que se usan mucho en los informes. Todo lo que son gráficos, cuadros comparativos en los informes se utilizan mucho, como vamos a ver la clase que viene. Otra de las técnicas que pueden hacer, que sirve para... funciona similar al esquema de contenidos, porque tiene esto de que puede resumir un tema en ideas principales, en ideas secundarias y en conceptos. Y tiene este formato que son un esquema de llaves. Yo la verdad que no lo uso mucho, utilizo más el mapa conceptual y sobre todo el esquema de contenidos, pero bueno, son opciones que ustedes tienen para sistematizar un texto que hayan leído con el objetivo de planificar la lectura futura. El mapa conceptual es muy útil cuando queremos relacionar distintos conceptos y también jerarquizarlos. Y podemos pensarlos en forma, lo que permite el mapa conceptual es pensar esos conceptos en red, pensar cómo se interconectan. Bien, lo que más se utiliza y lo más útil quizás, sobre todo si lo que nosotros estamos pensando es en hacer un trabajo de investigación, son lo que se llaman fichas de autor. Como les decía, cuando vamos a realizar una investigación y tenemos que recopilar información, nos vamos olvidando de esta información y está bueno tener fichados los textos. ¿Por qué? Porque así cada vez que necesitamos recurrir a algo, lo tenemos de forma mucho más disponible y no hay que leer un texto de vuelta. Digo, si ustedes habían usado como insumo, estaban por ejemplo laburando en salud y usaron un tema, usaron un texto de la Organización Mundial de la Salud que tiene 25 páginas, y bueno, está bueno leerlo una vez y ficharlo enseguida. ¿Por qué? Porque después no se tienen que volver a leer las 25 páginas, sino que van directamente a la ficha de autor y ahí se fijan quién lo escribió, cómo citarlo, cómo referenciarlo en la bibliografía, cuáles son las citas importantes que encontramos dentro del texto, que las podemos ir marcando. Como les decía, una ficha de autor contiene la persona, el nombre de la persona que lo escribió, los datos de esa persona, los datos del texto. Esto está bueno porque cuando hacemos una de estas fichas ya podemos dejar, por ejemplo, cómo citaríamos, cómo referenciaríamos ese texto en la bibliografía. ¿Se acuerdan que ustedes tienen que citar textos, tienen que usar otros textos y los tienen que citar en el trabajo que ustedes hagan y también después los tienen que incluir en la bibliografía? Pero no pueden incluirlos solamente copiando el link, sino que tienen que tener un formato determinado que ahora vamos a ver. Cuando ustedes hacen una ficha de autor, pueden directamente ya dejar ese formato, así no es algo que dejan para el final y tienen que buscar el texto, buscar cómo se hace esa referencia bibliográfica, etc. Pueden incluir también las ideas principales de ese texto, en un resumen, en una síntesis, pueden ir marcándola de las maneras que a ustedes les resulte más cómodo o quizás más útil volver sobre ese texto. Pueden dejar citas importantes, esto está buenísimo, yo lo uso mucho. Como les vimos en la clase pasada y como les vengo diciendo, nosotros tenemos que usar el trabajo de otras personas y para eso necesitamos incluirlo en nuestro texto a modo de citas, ya sean directas o indirectas. Bueno, una de las cuestiones que podemos hacer cuando ni bien le terminamos de leer un texto es dejar algunas citas separadas, escribir algunas citas y dejarlas en esta ficha para después directamente volver y agarrar esas citas sin necesidad de leer todo el texto. Yo lo que hago generalmente es dejarlas, copio la cita y la dejo ya
por ejemplo, con el autor y el número de página. Ahora vamos a ver por qué. También podemos dejar algunas observaciones personales que, no sé, por ejemplo, este texto me va a servir para hablar de este tema que quiero hablar en el informe. O este texto podría conectarse con este otro que voy a utilizar, o le faltaría tal cosa. ¿Se entiende? Mando la asistencia. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Bien. Como les decía, el citado o referenciar otros artículos, ya sea en el texto. Cada vez que nosotros ponemos un artículo en el texto, tenemos que sí o sí ponerlo en la bibliografía. Entonces, esto hace que cada artículo que nosotros incorporamos lo tengamos que incorporar en este doble sentido. Con un formato determinado dentro del texto, por ejemplo, tal como dijo Bourdieu, y ahí ponemos una cita, no sé, el campo social está compuesto por tal y tales elementos. Una vez que usamos un texto o sea, que usamos otro autor, lo tenemos que también poner al final en la bibliografía. Entonces, cuando vayamos a la bibliografía, tiene que estar Pierre Bourdieu, no sé, el campo social, no me acuerdo un texto de Bourdieu ahora, pero no sé, el campo social, año, etc. ¿Se entiende esto? Eso es lo que me refiero cuando digo la referencia, la cita en el texto y la referencia en la bibliografía. ¿Han hecho algún trabajo alguna vez así? Profe, Sí. recién me puedo conectar. Okay. ¿Puede mandar el link? De la asistencia. Sí. Profe, ¿y en la bibliografía qué iría exactamente? ¿El nombre del autor? Ahí vamos a ver justo lo que va en la bibliografía. En la bibliografía, lo mínimo que tiene que aparecer es el autor, el año, o la autora, el año y el título del texto. También, o sea, el título del texto, del artículo, ahora vamos a ver bien específico en cada caso, porque ustedes supongo que van a trabajar mayoritariamente con páginas web o páginas oficiales de algún ministerio. La información básica que se supone que tienen que tener en la bibliografía son el autor, el año, el título del trabajo, el lugar y la edición. Eso generalmente se trata de un libro. Una página web no va a tener un lugar porque no tiene sentido. Entonces va a tener que tener, por ejemplo, de dónde lo recuperaron. Ahora nos vamos a meter con eso particularmente. Y yo les voy a dejar una página donde ustedes van a poder buscar todas estas cosas que se llama normasapa.org. ¿Qué son las normas APA y por qué las utilizamos? Bueno, son estándares de cómo hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque si no pasaría, por ejemplo, si no hubiese estos estándares, que toda la investigación científica se escribiría de distintas formas y sería muy difícil, por ejemplo, identificar quiénes son los autores que está citando, identificar de dónde lo sacó, porque lo que básicamente ayudan estas normas es que haya un formato estandarizado que utilice toda la comunidad científica para hacer las investigaciones. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a usar para todo lo que tiene que ver con citado, referencias, las normas APA de la 7ª edición, que son la última que salió, si no me equivoco, hace 2 años. Pero, en términos del formato de archivo, las normas APA funcionan en 3 sentidos. Dan el formato del archivo de cómo tiene que ser el Word, digamos, qué formato tiene que tener el Word, los márgenes, el tipo de letra, el tamaño, el interlineado, la alineación del texto, cómo se cita dentro del texto y cómo se cita en la bibliografía. Dan esas 3 cosas. Nosotros, la primera va a ser la única que no vamos a utilizar las normas APA de la 7ª edición. ¿Por qué? Porque cambiaron mucho y todavía no se terminó de aceptar. De hecho, la mayoría de los trabajos hoy siguen siendo con el formato viejo, que es este que les estamos proponiendo acá. Los márgenes, todos de 2,5, el tamaño de letra, Arial 11, Times Roman 12, uno de los dos, el interlineado, 1,5, la alineación del texto justificada y las notas al pie con menor tamaño.
Una cuestión sencilla, digamos. ¿Saben cómo hacer estas cuestiones en el Word? En el Word o en el OpenOffice o en el Google Docs, sea cual sea el programa que utilicen de texto, ¿saben cómo modificar estas cuestiones? Sí. Sí, Sí, ¿Hay alguien que no sepa? profe, yo a veces lo hago y después cuando lo mando me dicen que se les corrió todo. No sé por qué. Pasa a veces. Son mañosos a veces los programas de texto, sobre todo, por ejemplo, si, no sé, si estás usando Google Docs y después lo descargas en un Word normal, se desconfigura. Hay que tener como una paciencia y sobre todo hay que revisar mucho antes de mandar las cosas. Pero sí, puede pasar. ¿y qué Yo, pasa en ese caso si lo envías y se modificó? generalmente, una vez que lo envías, el archivo es tal como lo mandás, sobre todo si lo mandaste en un formato de Word aceptable, o sea, normal. Vamos a tratar de corregir esos problemas, ustedes van a tratar de revisar siempre todo antes de mandarlo. O sea, por ejemplo, no puede ser que me manden un archivo que tenga distintos tamaños de letra sin ningún tipo de sentido, o que tenga interlineados diferentes en todo el texto, cosas por el estilo que usted, o no esté justificado, etc. Son cosas que ustedes tienen que revisar. Bueno, si después hay algún problema específico de, no sé, no se abre el archivo, que yo, lo veremos en su momento, digamos. Pero estos son como un formato preestablecido que nosotros tenemos que tratar de tener para hacer los trabajos académicos. Y esto le va a servir para toda la carrera, en general. Bien. Esto con respecto al formato de cómo tiene que ser la página de Word, del procesador de texto que ustedes utilicen. Ahora, como les decía, y como les había dicho en la clase pasada, tenemos, digamos, los otros dos momentos donde tenemos que referenciar la cita, digamos, en el texto y en la bibliografía. Cuando citamos en el texto tenemos varias opciones, por ejemplo, en la cita directa, que es lo que habíamos visto en la clase pasada, que usamos textual el texto de otra persona, la podemos usar de esta manera, digamos, abrimos las comillas, ponemos la cita textual, cerramos las comillas, abrimos paréntesis, ponemos apellido, año y número de página. ¿Sí? Este sería como el formato tradicional. También podemos hacer un formato que se llama combinado, que por ejemplo decimos tal como señala, autor, año, abrimos la cita, cerramos la cita y ponemos el número de página. Todas estas cuestiones las van a encontrar y las pueden googlear así, cómo referenciar en el texto en esta página que les dejé, que se llama normasapa.com. No se las tienen que aprender a memoria. Eso es lo bueno que tienen. Están tan estandarizadas que a ustedes no hace falta que se las aprendan de memoria. Todo el tiempo les pueden buscar y están disponibles. Entonces lo que tienen que hacer después es aprender a usar el formato. Como les había dicho en la clase anterior, las citas indirectas, las citas que utilizamos, que son las ideas de otros pero escritas con nuestras palabras, también se citan y se hacen de esta manera. Por ejemplo, cuando usamos una idea de otro, esta es la cita de recién reformulada, ponemos sobre el final el apellido y el año del autor o la autora. Cosas a tener en cuenta: cuando una cita tiene más de 40 palabras, no se hace de forma normal, sino que se utiliza una sangría, un espacio, y se pone 5 comillas, y otra vez al final, autor, año y página. Si es una cita, por ejemplo, de una página web que no tiene números de páginas, acá va a ir el número del párrafo en que encontraron esa cita, para darles un ejemplo. Igual reitero, todas estas cuestiones las pueden buscar muy específicas. Por ejemplo, cómo citar una página web, cómo citar un podcast, cómo citar un video de YouTube. En el archivo que les dejamos, tienen algunas de estas opciones, pero si entran a la página están absolutamente todas. Se puede citar absolutamente todo lo que es, de lo que pueda haber registro. O sea, si está disponible para verlo, se puede citar. O sea, ya sea un video de YouTube,
cualquier red social, un podcast, un libro impreso, digital, un artículo, una página, la página oficial de algún organismo, todo se puede citar mientras podamos acceder a ello, digamos. Y en la página que les dejé, pueden encontrar todas las formas de citar cada una de estas. No es lo mismo cómo se cita, por ejemplo, una página web que cómo se cita un libro, tanto en el texto como en la bibliografía. Y esas son cosas que hay que tener en cuenta. Bien, acá, como les decía, una vez que citamos a algún autor, por ejemplo, yo en mi tesis usé estos dos autores, y los cité en el texto, y ahora tengo que referenciarlos en la bibliografía. Bueno, como son un libro, va de esta manera. Apellido del autor o la autora, con la inicial del nombre, como son dos, van los dos, más el año, el título del trabajo, y el lugar y la editorial. Bien, estas son todas cuestiones que uno se fija y verifica cómo citarlas. Hay que buscar esta información. ¿Sí? Por ejemplo, en las páginas de internet a veces no tienen el año en que fue publicada la nota que estamos leyendo. Bueno, si eso pasa, ponen en el buscador cómo citar una página que no tiene año. Y ahí les va a decir que, por ejemplo, utilicen SF entre paréntesis, que significa sin fecha. ¿Se entiende a qué voy? Sí, sí. O sea, la idea de esto no es que ustedes aprendan de memoria cómo hacer todas estas cosas, sino que sepan dónde buscarlas, y que ustedes tienen que sí o sí citar las ideas de los otros, tanto cuando lo hacen en el texto como cuando lo hacen en la bibliografía. Acá tienen, por ejemplo, cómo citar una página de internet, cómo referenciar un artículo periodístico. Van a notar, por ejemplo, que cuando utilizamos en la bibliografía van a ir los artículos periodísticos con la fecha, o sea, con el día, el mes y el año, que es algo que no pasa con los libros. Pero, por ejemplo, esta cita en el texto va a ir solamente con el año. ¿Sí? O sea, si en el texto decimos, como decía Pita 2020, no ponemos esto no va, pero sí esta información va en la bibliografía. Acá hay un ejemplo de cómo citar un video de YouTube. Va con el nombre de usuario que tiene la red, día, mes y año, el título del video, un aviso entre corchetes que señala que es un archivo de video y de dónde se recuperó. Por ejemplo, acá citamos la clase anterior que quedó grabada y quedó subida. Queda, como está subida en el usuario de IPSA, va con el nombre IPSA Web, día, mes, año, el título del video, se señala que es un archivo de video y de dónde lo recuperar. También se pueden citar redes sociales, como les venía diciendo, y básicamente esto que les decía, se pueden citar también películas, se pueden citar documentales. Lo que tiene de bueno esto es que te da un formato de cómo hacerlo. Ustedes tienen que simplemente aprender a buscarlo. Sí. Recién ingresó. Ok. Bueno, no voy a repetir todo, obviamente. Esta clase igual queda grabada. De hecho, ya se está por cortar. Lo que estamos viendo es distintas técnicas para fichar textos, con el objetivo de después incorporarlos en nuestro informe, y también de cómo citarlos correctamente según las normas AP. Bueno. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, Sí. en cuanto a la bibliografía, ¿qué se pone primero, las citas o la bibliografía de donde sacaste la información? ¿Qué va primero? Cuando la bibliografía es un apartado que va al final del texto. Ahí no ponemos las citas. Por ejemplo, si yo lo que usé en el texto es lo que decía Freud acerca de lo que sea, yo después no vuelvo a poner lo que decía Freud acerca de lo que sea, sino que solamente pongo de dónde saqué esa información. Entonces pongo al autor, Freud, al año en que escribió el texto que yo utilicé, y la editorial y el lugar. El título del texto, la editorial y el lugar, por ejemplo. Entonces, la bibliografía, si ustedes ven una bibliografía,
Será, a ver si llegamos a tercera. Bueno, queda 1 minuto y medio. Ahora, ¿les parece? Cortamos y volvemos a entrar acá. No quiero que estar hablando y que se me corte de repente. Bueno, Dale, profe. bueno, Y repasamos el trabajo que ya les dejé. Así despejamos las dudas sobre cómo lo van a hacer.